la idea al resultado, proyectos que sí dan valor, método Google con IA, Global Link lo hace mejor. Proyectos con método, IA para avanzar, Global Link de la... Bueno, buenas tardes para todos. Eh, 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 pues esta masterclass está siendo grabada y pues esperamos que al continuar pues hayan ustedes aceptado la grabación como tal. Esta va a ser pues para usos de comunicarle aquí a las personas interesadas para que la puedan ver en cualquier momento. Bueno, de la idea al resultado, proyectos rentables con inteligencia artificial y nos cuestionamos por qué fracasan los proyectos. Esa es la inquietud que tenemos hoy planteada en esta masterclass. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a presentarnos a los consultores muy rápidamente. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que hemos venido haciendo como Global Lean para que sepan pues quiénes somos, qué hemos hecho. Voy a invitarlos a que escuchemos a un mentor espiritual, 3 minuticos, algo muy chévere, la silla olvidada. Luego entramos ya el por qué fracasan los proyectos, vamos a analizar una información, vamos a hablar de qué es Project Management específicamente, luego la inteligencia artificial, cómo en un proyecto aplicado de Project Management aplicamos inteligencia artificial y cuál es el resultado que obtenemos, cómo nos beneficiamos, y luego pues hablaremos de cuál es el acompañamiento de este programa de formación y consultoría. Son dos cosas. Formamos y hacemos consultoría para las empresas. En otras palabras, les enseñamos qué es lo que vamos a hacer para que queden las capacidades instaladas en las empresas, así sea persona natural o persona jurídica, y además le hacemos la consultoría para que el proyecto salga de la mejor manera, ¿vale? Bueno, ese soy yo, soy Roberto Álvarez, administrador de negocios internacionales, especialista en marketing internacional, digital, project management, máster en tecnologías para la educación, columnista, docente universitario, dirigente gremial, consultor en internacionalización. Y bueno, me faltó uno, escritor. Próximamente lanzaré mi libro, una novela política. Espero hacerlo ahorita en este mes y poderla tener en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, aquí me está diciendo que el internet estaba fallando, espero que me estén escuchando bien. José Fernando Sánchez es mi colega con quien hacemos este trabajo. Él se especializa en la parte de inteligencia artificial. Es administrador de empresas, especialista en finanzas, MBA en administración, líder coach certificado, docente universitario, instructor y gestor en emprendimiento, consultor empresarial y experto en inteligencia artificial. No hace falta actualizar esta presentación. Un resumen ejecutivo de lo que hemos venido haciendo en los últimos 4 años y es enfocados a la internacionalización, entendiendo muy bien qué requiere el empresariado para hacer una expansión, para ver hacia dónde, o sea, qué mercados internacionales pudiera alcanzar y pues también cómo hacerlo, ¿no? De qué manera puede hacerlo. En esto estuvimos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver, en lo que es Panamá. Fueron 50 empresas, 10 misiones, 50 empresas, las que se trabajaron durante este periodo de 3 años y medio. Y todo esto pues a solicitud yo voy a pedirle a la gente que les cierre la cámara, por favor, y el micrófono. Cualquier cosita, pues nos solicitan el permiso y con mucho gusto accedemos, ¿vale? Y um, eso es lo que hemos venido haciendo. Estuvimos trabajando mucho en Panamá. Como les decía, cerca de 50 empresas se llevaron a Panamá en 3 años larguitos. También trabajamos Perú y República Dominicana. Mucho tema de inversión, de cómo hacer inversión en estos países, entender de qué forma se puede hacer expansión, de qué manera hacer internacionalización. Y alguna anotación, que pues ya hoy por hoy la gente ya no la discute, pero sí es importante hacerla y es que no estuvimos impulsando a que los empresarios se fueran del país, no. Estuvimos impulsando a que tomáramos ventaja y provecho de lo que ocurre en otros mercados estructuralmente
y de esa manera poder fortalecer nuestro aparato productivo. Y esta dinámica surge de la necesidad de los mismos empresarios de ver qué hacer, ¿sí? Esto, digamos que esta iniciativa comenzó en paralelo con el inicio de este actual gobierno y han sido cosas bastante interesantes de ver cómo los empresarios ya están mirando y están con otra eh, mirada, de alguna manera se ha incrementado hacia la internacionalización y qué bueno que eso ocurra porque eso trae mucho más dólares, genera una mejor calidad de vida, mejor remuneración y bueno, eso finalmente es bueno para el país. Pero no es suficiente, ahorita vamos a ver algo. Bueno, estas son las empresas con las que hemos trabajado, algunas de ellas, la mayoría en Bucaramanga, porque yo estoy radicado en Bucaramanga, muy vinculado, pues estuve con la Copi Santander durante 15 años, hasta el año pasado, y bueno, aquí hay muchas empresas, tanto Bucaramanga, tenemos empresa de Cúcuta, tenemos de Barranquilla, por aquí hay, que se me hizo, bueno, por ahí está de Barranquilla, de Medellín, de Cali, tenemos de Perú, de Panamá, y bueno, hay un de empresas bastante interesantes con las que hemos hecho unos ejercicios de Medellín también, de ahí, y de Bogotá, por supuesto. Empresas pues, con las que hemos hecho un ejercicio bastante interesante. Bueno, ahorita les voy a dar un saludito a quienes están acá. Aquí está, bueno, está Carlos, Wilson, Yasmín, Zaida, un cordial a todos. Un momento, ahí tenemos. Y si quieren participar, por favor, levanta la mano y escuchamos. Entonces, lo pueden invitar. Este es un horario ya después de trabajo, de pronto viene uno viene un poquitico cansado y demás. Pues vamos a hacer una reflexión espiritual, el cual para mí es alguien muy importante digamos que en muchas vidas. Pues quiero este reto que es bien cortito para que lo escuchemos. Este reto no, este relato. Discapacitada. Hablé y un montón de gente llamó y una señora me dijo, para que experimentes el placer de dar, de compartir amorosamente. Llegamos con la silla de ruedas a Ciudad Bolívar, hacia el Cerro del Ahorcado, donde la gente en aquella época se subía a ahorcarse el árbol. Me disculpan, pero tuve un problemita aquí el, eh, con la Había allí. comunicación. Acá ya voy a retomar. Aquí va. Ok. En una ocasión, mientras en Muy Buenos Días, con Jotica, yo tenía una sección de 3 minutos que eran las semillas del espíritu. Una señora llamó, dijo que necesitaba una silla de ruedas para una niña discapacitada. Hablé y un montón de gente llamó y una señora me dijo, papá Jaime, yo confío en ti, vengan y recogen la silla. Le dije, no, yo quiero que tú vengas conmigo, para que experimentes el placer de dar,
de compartir amorosamente. Llegamos con la silla de ruedas a Ciudad Bolívar, hacia el Cerro del Ahorcado, donde la gente en aquella época se subía a ahorcarse el árbol que había allí. Y era un acueducto, eso era a principios del año 2000, era un acueducto de agua negra que bajaba por fuera y apestaba. Subimos, cuando llegamos a ese tugurio de latas y cartón, el piso era de tierra, estaba una niña torcidesnuda, todo esto, los senos, todo esto arrastrado con callos, sangre. No se imaginan la situación en la que se encontraba. Y yo la levanté y la subí en la silla de ruedas para sacarla a dar una vuelta. Al levantarla, apestaba, peor que en una alcantarilla de esas que me meto en medio de ratas y excremento humano. Empezamos a descender y de un momento a otro la niña empezó a reírse muy duro. Decía, ¿pero por qué se ríe así? Era que por primera vez en su vida había visto un bus. Nunca había salido. Entramos ahí por la callecita que estaban haciendo un asado y empezó a comer, pero no comía, tragaba. Y esta enfermera empezó a llorar y lloraba y lloraba y seguía llorando. Le dije, oiga, ya, deje de llorar, debería estar feliz. La niña tiene su silla de ruedas y mira cómo está de contenta. Me decía, papá, es que usted no entiende. No entiendo qué. Yo estoy sufriendo de ver que tuve esa silla de ruedas durante más de 8 o 9 años en el garaje de mi casa. Y esta niña la hubiera podido disfrutar. Lloro por no haber actuado. Lloro por haber guardado esa silla de ruedas en ese cuarto de San Alejo que no debería existir. Por eso, lo que tú no has utilizado en un año no es tuyo. Compártelo, dáselo a alguien que lo necesita. ¿Para qué guardas y atesoras si de acá no te puedes llevar nada? Un gran abrazote y nunca, nunca jamás dejes de soñar. Un mensaje, un mensaje para entrar en calor luego de un día agotador de trabajo de cada uno de ustedes. Me permití pues colocárselos acá. Voy a enviar aquí un link que me están pidiendo, porque hay una gente que no se ha podido conectar, pero bueno, aquí ya va. Listo. Bueno, entonces, nuevamente pues le doy la bienvenida a quienes ya están por acá. Carlos, Wilson, Yasmín, Zaida, y continuamos entonces. Y simplemente pues quería como activarles esas actitudes creativas, eh, esa, esa, ese imaginario, porque ahora viene una consulta, ¿por qué fracasan los proyectos? Les pregunto eso, ¿por qué fracasan los proyectos? ¿Por qué cuando iniciamos algo puede que no que nos desviemos y terminemos en otro tema? Bueno, pasan tantas cosas que definitivamente a veces ni las evaluamos, no nos damos cuenta de por qué fracasan los proyectos. Y yo aquí me voy a permitir hacerles una evaluación no, una encuesta, y ustedes me contesten si los proyectos fracasan porque el entorno es incierto, cambiante y altamente competitivo, o las decisiones son reactivas y no estratégicas, o los proyectos se quedan en el papel. ¿Qué dicen? Los escucho, hay 6 personas acá para que nos contesten, ya tengo una respuesta, nos faltan todavía 5. A ver qué opinan ustedes. Y ahorita, si quieren, pues miramos un poquito qué significa lo uno o lo otro. Ya hay una segunda respuesta. 3. El entorno es incierto, cambiante y altamente competitivo. ¿Ustedes creen eso? Las decisiones son reactivas, no estratégicas. O los proyectos se quedan en el papel. Bueno, faltan 3 respuestas para que revisemos. Todos participen. 3 de 6. Démosle unos 20 segunditos más a ver qué dicen. En este momento, pues digamos que hay 2 respuestas que nos dicen que los proyectos se quedan en el papel.
5 segunditos y nos fuimos. Y definitivamente pues nos quedamos con que los proyectos se quedan en el papel y las decisiones son reactivas, no estratégicas, pero también el entorno es cambiante y altamente competitivo. Una respuesta más o menos para que definamos la segunda posición. Ya tenemos una primera posición que son proyectos que se quedan en el papel. Me faltaría definir la segunda. ¿Qué opina quien estén haciendo falta por contestar? Aquí hay alguien que anda esperando. Me disculpan, pero creo que tengo problemas con mi internet. Bueno, nos quedamos entonces así. Los proyectos se quedan en el papel. Eso es como lo más, digamos que la que ganó, por decirlo así. Y las otras pues están ahí iguales. De todas maneras, importante verlo al respecto. Esas son las respuestas que ustedes colocaron. Bueno, no, solamente 4, pero bueno, es importante conocer la opinión de ustedes, ¿vale? Volvemos aquí a compartir. Vamos a la presentación. Y revisemos entonces las tres opciones que hablamos. O sea, el entorno es cambiante. ¿Por qué cambia? ¿Qué puede ocurrir? Yo les pongo un ejemplo. Hace poco tengo varios ejemplos y sobre eso pues voy a basar la presentación. Eh, una cliente, o un cliente mejor, en una campaña política. Comenzamos a trabajar, hicimos una estrategia que resultó de un ejercicio de un diagnóstico aplicado al entorno actual del tema de elecciones en Colombia para este 2026 y, o mejor, versus no, complementando con la identidad del candidato. ¿Sí? Entonces, toda esa información la trabajamos, la revisamos y nos dio una estrategia. O planteamos una estrategia. Finalmente, pues pudo haber sido otra, pero planteamos una estrategia. ¿Qué pasó? Salimos al mercado, o a campo más bien, ¿y qué encontramos? La respuesta, o mejor, ¿qué encontramos? El escenario tal cual como el estudio nos lo había planteado. Fue maravilloso ver eso. Claro que eso era negativo para el resultado, porque ahí digamos que fue un choque muy duro en el papel estudiar algo en donde daba un diagnóstico, pues eran 3 puntos clave, pero el primero era la alta polarización, el otro era que el 82% de los votantes están deciso, y hay un tercero que ya no me acuerdo, y era que eso mismo lo encontramos allá. Y con esos documentos que les digo que se hicieron, la identidad del candidato, arquitectura de las elecciones del 2026 y otros insumos más, nos mostraban lo que iba a pasar y fue muy, digamos que fue muy sorprendente que lo que había en el papel era lo que había en el mercado. O sea, no supimos, o sea, la reacción de parte de un equipo, sobre todo el que hacía el trabajo de campo, no supo cómo enfrentarse a esa realidad. O sea, se lo habíamos dicho, lo hemos comunicado, pero pues uno dice en el papel todo aguanta y salir y enfrentarse a eso es complejo. Entonces aquí lo curioso era, en esta experiencia es que el mundo cambiante lo estábamos viendo en realidad. O sea, estábamos viendo la película que en el papel uno asume que pues puede ser como no puede ser y resulta que sí era real. Y ahí como que pues la respuesta no fue la adecuada, ¿sí? Ahí la respuesta no se supo cómo abordarla y bueno, eso fue, digamos que un temita ahí complicado con esta campaña política. Muy curioso, o sea, fue algo bien interesante. Entonces, así, digamos que el tema del mundo cambiante, pues, que evoluciona, eh, es real, ¿sí? A veces pensamos que es como una mentira o simplemente es teoría, pero resulta que sí es algo verídico y en este proceso, pues, lo pudimos ver. El otro punto que hablábamos era
de ser reaccionarios, o sea, simplemente nos dedicamos a atender lo que llegue, ¿sí? Entonces, como apagar incendios, como se dice, ¿no? Como un bombero. Entonces, si me viene por este lado, pues hago por este lado, si me viene por el otro, pues por el otro. Y simplemente estoy es como respondiendo a lo que estoy viendo que está llegando, pero no lo organizo y no lo vuelvo una capacidad instalada. Un ejemplo, hay una empresa que es una clínica estética, evidenció una situación en la cual estaba viendo que pues, le va supremamente bien, tienen bien ocupados, es una empresa pequeña, pero bien ocupados, bien a full, pero también se dio cuenta de que está perdiendo muchos clientes. ¿Por qué? Porque no lo están atendiendo debidamente, las agendas son, a veces se encuentra, los doctores se encuentran con posibles pacientes en ámbitos sociales y les dice, oiga, llevo un año tratando de conseguir una cita con usted. Obviamente, este profesional, pues ni idea. Y es mucha la información que se maneja. Entonces, la reacción, ¿cuál es? No, pues pongamos un sistema para administrar esa llegada de información. O sea, volvamos, automaticemos la secretaria, que existe. Y hoy por hoy hay sistemas muy dinámicos, muy buenos y a muy buen precio, ¿sí? Que es lo mejor todavía. Pero entonces, cuando lo va a instalar, digamos que el ejercicio no solamente venga, contrato de servicio y lo ponemos y lo ejecutamos, sino montemos el proyecto. ¿Por qué? Porque es que ahí vamos a involucrar procesos, vamos a involucrar recursos, vamos a involucrar partes interesadas y pues lo que puede llegar a ocurrir es que sí, el servicio se instala, pues se dejará de perder. Habrá información, pero seguramente alguna de las partes interesadas no estará bien documentada, no sabrá manejar la información como se debe y se va a perder tiempo, no se van a optimizar los recursos, no se va a ser eficiente, probablemente. Eh, ¿Y qué se está haciendo? Pues simplemente reaccionando. Claro, se evoluciona. El hecho de traer un nuevo servicio, está muy, y seguimos para adelante, es muy bueno. Pero, ¿qué mejor es poder tener todo ese programa, ese proyecto y ejecutarlo con una metodología, ¿sí? Porque lo importante de esto, al no ser reaccionario, es que ese conocimiento, ese nuevo, esa tecnología, ¿sí? Que se va a incorporar a la empresa, por sencilla que suene, pues, automatizar la secretaria es una tecnología, es un saber hacer. Es muy importante que esa capacidad quede instalada para que ya sea un activo de la empresa. Si no es un servicio que se contrata y vale cuando se paga. No va a ser un activo con el cual vamos a marcar un diferencial frente a la competencia. Entonces, por eso también es importante y por eso también podemos identificar que los proyectos fracasan. Y el ganador de la encuesta es que se quedan en el papel. O sea, se hace una cantidad de cosas en el papel y no se ejecuta. ¿Y por qué no se ejecuta? Entonces, bueno, ahí sí vienen una cantidad de situaciones en donde pues toca ver si el gerente sí le interesa, si al dueño le interesa, no le interesa. Eh, es mucho tema de cultura, ¿no? También vemos que hay gente que avanza y propone y sale y saca las cosas adelante y no les gusta. Digamos que la jerarquía dice, no, 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 tico, choca, prefiero atajar, no avance. Entonces se quedan en el papel, porque simplemente hubo alguien que pues, era su trabajo era puesta en marcha y eso vale mucho. O sea, poner en marcha los proyectos es una capacidad bastante importante y poco reconocida, la verdad. En mi caso he sido, digamos que he participado en varios proyectos en donde la puesta en marcha no es reconocida, entonces hay unos factores de ego, ¿no? Unos, como decía un experto amigo, unos cuadros de ego que pues hay que respetar, no, hay que entender y pues no se puede pasar, ¿sí? Entonces, si de pronto en la jerarquía alguien por debajo, un director hace eh, la puesta en marcha y ese de arriba, ese nivel más alto,
pues no lo ve con buenos ojos y dice, oiga, ¿cómo así? ¿A dónde va? Quieto. Entonces, es preferible desviar el proyecto, la atención, lo que sea, en el papel, que avanzar. Entonces, es un tema cultural. Eso lo debatía hoy con un consultor de Estados Unidos de energía solar y hablábamos de eso en temas de cultura, cómo la cultura allá en Estados Unidos es mucho más pragmática, ¿no? Mucho más al resultado, aquí a la productividad, aquí le damos un poquito más de decoro al asunto. Ese es mi punto de vista, por supuesto, habrán otros muy respetables. Si alguien quiere compartir o algo, bienvenido, por favor. Pero digamos que por eso evidencia uno que los proyectos fracasan. Seguramente habrán otros factores, pero me llama mucho la atención uno, y es, no hay presupuesto. No hay presupuesto. Ayer estuve en un taller en donde se estaba hablando de un caso específico y si una persona de una empresa, una de las más grandes empresas en la región en donde estoy, que no, que lo más difícil de todo es el presupuesto. Y yo, presupuesto, o sea, una de las empresas más grandes de la región, y el discurso de una líder de un área específico es no hay presupuesto suficiente. Eh, ¿A qué se refiere con presupuesto? Entonces creo que eso también obedece mucho a un tema de, insisto, de cultura. eh, y pues no, en el presupuesto se tienen que tener en cuenta todos los recursos. Los recursos no solamente son económicos, obvio, necesitamos la plata, pero también necesitamos el talento, necesitamos la tecnología, necesitamos una cantidad de cosas adicionales a un montón de billetes y ya, ¿sí? Podemos tener mucha plata, pero no tenemos los expertos. ¿Qué hacemos? No tenemos una buena tecnología, no tenemos un buen desarrollo, pues nos quedamos en el papel. Entonces, hay muchos temas que llevan a que un proyecto fracase. Eh, Miren, hoy veía, ayer pues estaba ocupado, no pude ver la, la, ¿cómo se llama? El debate político de la consulta que hizo Semana, pues muy interesante, puse a verlo hoy al mediodía, alcancé a ver algo. Y lo mismo, ¿qué van a hacer en seguridad? Antes, ahí uno tiene un programa, en la otra, y presupuesto, 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 presupuesto. Buenísimo, claro, la plata hay que invertirla ahí, pero también necesita gente, necesita tecnologías, bla, 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 bla. Algunos ya lo incorporaron, alguien decía, oiga, ojo, hay que meterle esto, hay que meterle aquello, pero no podemos dejar el discurso simplemente que no hay plata porque ahí nos escudamos y pues siempre va a hacer falta plata. Entonces, eh, bueno, eso no como para tenerlo ahí en cuenta para el tema de los proyectos porque fracasan. Mira, los tipos de proyectos que ustedes escribieron, ustedes cuando se registraron, hay gente de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Bucaramanga, Popayán, por ahí vi, de Panamá, eh, de Pereira, bueno, de los demás, de la costa, había gente de Barranquilla, personas por ahí cerca, y me llama la atención pues lo que vemos acá, ¿no? Entonces, proyectos estratégicos. Bueno, cuando hablan de proyectos estratégicos, me imagino que tienen que ver son claves para el core de la empresa, ¿no? Son fundamentales, son claves. Interesante eso, me imagino que ahí el tema de la innovación, el tema del desarrollo de mercado, de incrementos de mercado, bueno, supongo, ¿no? Luego hablamos ese es el que más, ¿no? Proyectos estratégicos. Luego, proyectos de mejora y optimización de procesos. Aquí es netamente productividad. Yo creo que ustedes están enfocados en esto. Necesitamos es ser más productivos. ¿Eso qué quiere decir? Usar mejor nuestros recursos, optimizarlos, ser mucho más eficiente, ahorrar costos y obviamente cada vez hacer mejor y mejor y mejor las cosas. Eh, Supongo que el tema de los costos, del costo país cada vez es más elevado. Ahora con el incremento del salario mínimo, más aún ustedes estaban hablando de mejora y de optimización. Luego nos vamos con proyectos comerciales y de crecimiento. Ahí está desarrollo de mercados, penetración de mercados, supongo. Ese es el tema de ver cómo cogen ustedes más
participación en esa torta de mercado que están actualmente. Luego nos vamos con proyectos de transformación digital. Muy importante hoy estar en este mundo de la digitalización, clave. O sea, creo que eso ya hoy por hoy es una, eh, hace un par de años pues era una cosa ahí como que sí que no lo entendíamos, pero hoy por hoy si los negocios no tienen un soporte o una plataforma tecnológica o no son de base tecnológica más bien, es como se debe decir, pues es complicado el tema eh, y todo se está impulsando hacia allá. Vamos a hablar también de proyectos. Luego seguimos con el 11, bueno, que hay proyectos de internacionalización. Eh, ¿Quién está escribiendo? Que pena, por interno, proyectos de internacionalización, que subió porque estaba por debajo, el normativo estaba por encima, y me agrada, a mí me encanta pues el tema de la internacionalización, me agrada que no fuera el último, hasta hace poquito estaba de último, pero pues obviamente eh, creo que el tema de internacionalización con en este siglo, no solamente en este periodo de gobierno, sino en este siglo como tal, la internacionalización ha sido muy trabajada, ¿no? O sea, hemos entendido que somos un mercado interesante, ¿sí? Importante, pero que no, que no da para tanto, ¿sí? O sea, necesitamos salir, necesitamos buscar otro mercado, necesitamos encontrar otros escenarios en donde colocar nuestros productos y servicios. Entonces es muy chévere ya ver unos números un poquito más altos de las distintas encuestas que uno trabajaba, en las que, en las que el tema de internacionalización pues no era ni el 10%. Ya hoy, pues mira, estamos en 11,1, me parece importante, y por encima de otros, por ejemplo, el normativo y organizacional, que a veces era hasta el primero porque simplemente cumplamos algo para que no nos sancionen y sale. Me parece interesante porque eso está mostrando una mentalidad mucho más no normativa, no de cumplimiento, sino una mentalidad de, bueno, vamos a, 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 a- a lograr más mercado, a posicionarnos mejor, a llegar a otros lugares, vamos a ser más productivos, ¿sí? O sea, aquí ya no estamos diciendo muchas cosas completamente distintas a lo que las encuestas año a año uno leía en los gremios. Por supuesto, esta es una muestra pequeña, eso no significa que esto es esta no es la radiografía del tejido empresarial colombiano, es una micro muestra, pero igual es muy importante porque los que están acá pues son empresarios pues, que hacen su dinámica y supongo que nos están dando una información bastante importante. Entonces nos metemos en Project Management. ¿Qué es Project Management? El Project Management que le contamos es una metodología que impulsa Google, ¿sí? La impulsa luego de eh, qué pena es que me están escribiendo acá que el link no sirve, que no sé qué. Ah, es una metodología que impulsa Google, entendí, después de un estudio que hizo en donde evidencia, bueno, en su estudio, que van a demandarse una cantidad como 700.000 project managers en esta década, algo así. Y ellos se basan en que el project management como tal es muy fácil, digamos que, de lograr ese conocimiento, ¿sí? De que las personas se apropien del conocimiento, se apropien de la tecnología de project management. Pues, dan la oportunidad para uno poderse capacitar. Es muy rápido, es una especialización que puede durar un año, pero puede durar 3 meses, 4 meses, dependiendo pues, del juicio con que uno lo haga. Pero definitivamente más de 6 meses no hay necesidad de invertirle a este proyecto management porque es muy dinámico, la información es muy chévere y pues la saca uno rápido. Eh, pero es eso, es una
tecnología, es un saber hacer de cómo organizar eh, unas actividades. Y por eso nos dimos a la tarea, venga, contémosle esto a los empresarios, ojalá se sumen, aprovechen, porque uno se da cuenta de que muchas de las fallas que ocurren en las empresas o de las debilidades que pueden haber en las empresas es precisamente ese de no desarrollarse. ¿Por qué? Porque no se organizaron y no crearon capacidades hacia el interior de la empresa, sino que se fueron ahí como una dinámica de día a día y ahí se quedaron, ¿sí? Y no profundizaron ni siguieron avanzando en ciertos temas. Entonces, sí es importante que eso ocurriera. Voy aquí a mutear. Pero aquí alguien va a hablar, con mucho gusto me levanta la manito y yo aquí le abro el micrófono. Pero el project management, de una manera simple, se los explico y ya les digo la relevancia que hoy tiene el project management en los negocios, en el mundo y sobre todo en el mundo corporativo en los Estados Unidos y en Europa. Eh, y parte de lo siguiente, o sea, cuando uno hace pues, la especialización, lo primero que le dicen es en otras palabras, ¿no? Pero es, si usted ha organizado una fiesta, viaje, eh, lo que haya hecho, que tenga que ser un evento, una actividad, pues usted tuvo que hacer unos pasos para lograrlo, ¿sí? Entonces vamos a decir, un viaje. Si usted hace un viaje, ¿qué necesita hacer? Pues comprar los tiquetes de hotel, de avión, comprar o reservar el hotel. eh, Tendrá que ver, bueno, quiénes van, cómo vamos, pues, cómo vamos al aeropuerto, eh, quién nos recoge, qué actividad vamos a desarrollar en el sitio donde vamos. Sí, organiza uno la actividad, uno, hay gente pues, que es demasiado organizada, hay otros que son más ligeros, pero definitivamente hay un cierto orden que se hace, ¿cierto? Así sea ir a una finca, un fin de semana ir a un asado a una finca, pues bueno, hay que hacer una vaca, alguien tiene que traer, usted trae la carne, usted chorizos, usted morcillas, usted trae las papas, entonces como las trae, las pela, trae la torta o trago, lo que sea. Pero siempre, o sea, digamos que hay una organización y hay una serie de actividades que se hacen. Por muy simples que suenen, llevan todo un proceso. Y el project management es eso, es una metodología con la cual las actividades que se desarrollen se hacen con unas técnicas en donde lo que vamos a hacer es documentarlas, lo que vamos a hacer es que ese, ese, ese desempeño y ese saber hacer que va a quedar luego de hacer la actividad se vuelva un activo en la empresa. Eso es lo más importante, ¿sí? Y yo aquí traigo una foto, hace poco estuve en Cartagena un tiempo y me llamaba mucho la atención, ¿no? Estuve hace un año, un tiempo, y hace unos meses, otro tiempo, y siempre me llama la atención de que sale uno a la playa temprano a caminar, lo que sea, temprano, 6 7 de la mañana, y están los pescadores, ¿no? Entonces, los pescadores mandan su red, traen, llegan a la orilla, están estas garzas ahí pendientes, y es la misma película todos los días, la misma película año tras año. Y es una forma de ellos hacerlo, ¿sí? Y lo hacen y le va bien. Y eso viven muchas familias. Ese saber hacer, bien organizado, con una muy buena documentación y demás, pues si se implementara un project management en esa actividad, seguramente, como hoy lo es una capacidad instalada de la región, pero seguramente si lo documentamos más, podemos hacer más estudios, más evaluación y podríamos mejorar muchísimo más la actividad tan simple como la de bueno, simple no, esa actividad de ir a pescar. Hoy por hoy, en el mundo corporativo, sobre todo esto comenzó mucho con la tecnología, ¿no? Empezaron con el Project Management de tecnología, todo ese desarrollo de software y demás, empezaron a documentarlo con esta metodología y les ha dado un resultado impresionante porque han logrado acelerar los procesos,
pero que queden documentados y que se conviertan en capacidades para la empresa y que se conviertan en activos para la empresa. Porque yo hago un evento X, llámese como se llame, pues si simplemente lo cuento, pues es mi cuento. Pero si queda documentado con el paso a paso, con todo lo que sucedió, con todos los insumos, los entregables y demás, pues se convierte en un activo para la empresa, para lo que sea. Eso hoy por hoy en el sector de la construcción es una dinámica interesantísima. La vi en Panamá, la vi en República Dominicana. Hoy por hoy, por ejemplo, los constructores son desarrolladores, si no es como acá que uno ve que la constructora X hace todo, ¿no? Compra el terreno, tiene el proyecto, construye, vende, todo. Eh, en estos países, Panamá, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, y sé que en los Estados Unidos también lo están haciendo, es el desarrollador, que es esa empresa que sabe el negocio, ¿sí? ¿Y qué hace? Tiene un predio pues, que ha comprado a muy buen precio, ha hecho una buena negociación, de la manera que sea, y hace un diseño, es una propuesta de diseño, y como ya sabe el tema, estructura una propuesta de construcción. Entonces llama a los constructores, a los mejores constructores, venga, ¿quién quiere una habitación pública, privada? Estos son los términos, analícenle quién me da quién me cumple y muéstrenme que me cumple. Y por el otro lado, o en ese mismo proceso, contrata una firma de project management. ¿Para qué? Para que haga toda la administración del proyecto. Entonces, este desarrollador, ¿de qué se encarga? Desde la parte económica, ya tuvo la primera parte, la primera fase que era el diseño, saca la propuesta al mercado, ya se puede encargar de lo importante que es el billete, o sea, cómo van a entrar los dólares y cómo administro esos dólares. Y el Management le hace todo ese trabajo, claro. En este momento hay un proyecto, no puedo decir el nombre porque me regañan por ahí, pero hay un proyecto en Panamá, en República Dominicana, que está vendiendo como locos, o sea, 60 apartamentos semanales ya están que acaban. Eh, y hablando con una charla que nos permitió el director comercial, que es el hijo del dueño, que es muy rica, nos contaba cómo es el proyecto de ellos y en dónde está el éxito del proyecto de ellos. Ellos entendieron que República Dominicana tiene una época muy difícil con el agua, que es el regazo, que se llama, o sea, que llegan muchas hojas y se vuelve feo y uno no se puede meter al mar porque nada que ver. Entonces hicieron algo que se llama, bueno, algo que llaman, no, hicieron unas playas artificiales, pero no una cosa con agua y arena, no, una cosa que es como si estuvieras en el mar. Incluso ahí pueden entrar jet skis ahí a moverlo, o sea, de tamaño gigante. Entonces, ¿qué pasa? Tienes todo ese tema, pero lo más interesante, y era como el mensaje que le capté a este personaje, decía, la firma de Project, primero la firma que trajeron para hacer esta, esta playa artificial. Y dos, la firma de Project Management que trajeron para manejar el proyecto. O sea, ahí está la clave del éxito de ese negocio. Y igual lo hablaba, ahorita le decía que estaba hablando con un consultor en Estados Unidos, amigo, y estamos hablando de varios temas entre, pues, a propósito de este masterclass, el tema de Project Management en la cultura corporativa en los Estados Unidos está supremamente metido porque es la manera como trabajan. ¿Qué estoy viendo en Colombia? Pero lo que pasa es que aquí ya se nos volvió muy a la norma y la elevamos. Entonces ya un project management, pero entonces tiene que tener no sé cuántos miles de años de experiencia en un sector y además de eso saber project management para que pueda ser parte del equipo. Resulta que aquí la metodología es una y el conocimiento del sector es otro. Entonces, algo que para que ustedes tengan en cuenta, pues ahorita no sé qué sectores tienen ustedes, en qué trabajan. Bueno, por aquí reconocí algunos, están en educación, por aquí tengo a alguien que está en confecciones, bueno, que reconozco. ¿Qué sucede? Pues que ustedes mismos son los expertos. O sea, los expertos son al interior de la empresa los tienen. O sea, ustedes tienen la expertise y el conocimiento en el sector. Ustedes que necesitan una metodología que les ayude a
desarrollar el proyecto que sea, pero en el ámbito ya específico de la industria en que estén, pues son ustedes mismos quienes pueden aportar ese conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? En el ciclo de vida del project management o de un proyecto, son cuatro, que es de iniciación, que es planeación, ejecución y cierre, que les voy a hablar aquí rápidamente al respecto y ahorita les vamos a mostrar un caso. Voy a adelantar, voy a avanzar mejor porque creo que toma otro mucho tiempo. Y en iniciación, ¿qué hacemos? Aplicamos las 5 Ws en inglés, ¿no? El why, what, when, where, bueno, se me escapa la otra, when. Entonces, ¿qué se hará? ¿Cuáles son los pasos del proyecto? O sea, entender qué es lo que vamos a hacer, porque a veces ni siquiera sabemos qué queremos, no sabemos exactamente lo que vamos a hacer, por qué se va a llevar a cabo el proyecto, cuál es el problema que va a resolver el proyecto. Es muy importante definir todo eso. Y fíjense que, por ejemplo, en un caso tan simple como el de esta clínica de estética que va a automatizar la gestión de la secretaria, pues entender muy bien qué es lo que resuelve, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo va a ayudar a, a, pues, a lo que una secretaria entrega, ¿sí? Entonces, entender muy bien eso y sobre eso, pues montar todos los procesos y demás y documentarlos para que se vuelva un activo de la empresa. ¿Quién se beneficia? Muy importante. ¿Para quién estoy haciendo lo que hago? ¿Sí? A veces las partes interesadas, en donde están tanto los con quienes estamos haciendo el proyecto como con quienes vamos a impactar, pues hay que entenderlo. A veces el beneficiario es una empresa, pero quien realmente el usuario es otro, ¿sí? Entonces hay que entender como todo muy bien eso, hay que explicarlo, eh, y hay que ahondar en eso. Aquí pues yo le estoy dando como la, una información básica, pero esto lo desarrollamos pues con todas unas técnicas para elaborar un documento muy interesante en materia de iniciación. Y ahí seguimos a planeación. Mi planeación es toda esa documentación que vamos a hacer sobre los recursos con los que contemos. Entonces es importante saber qué tenemos, con quién vamos a trabajar, quiénes hacemos parte del proyecto, qué sabemos hacer. A veces, pues, como que no paramos, no nos detenemos un momento a entender qué está ofreciendo el uno y el otro. Y eso, pues, digamos que con eso no le estamos sacando el mayor provecho a una dinámica en la que estemos. En ejecución es muy importante, aquí traje esta imagen, pues que esto todo rememos para el mismo lado, ¿sí? Porque pasa en muchas ocasiones que se rema para lados distintos. Ahorita le hablaba del ejemplo de la campaña política. Era muy curioso en ese ejercicio que fue muy reciente. Hicimos una junta directiva de 8 horas, 5 horas, nos fuimos a almorzar, volvimos 3 horas, y a la hora 9 se hizo todo lo distinto a lo que se había planeado ahí. O sea, pasó esto, ¿sí? Uno remaba por un lado, otros por otro lado, y por supuesto, pues los resultados no se veían. Pero también hay que entender eso, ¿sí? Y bueno, eso pues finalmente lo que va a hacer es que el proyecto no se lleve a cabo de la mejor manera. Y ahí hay un factor fundamental y es la comunicación consistente, coherente. ¿Cómo se va a hacer? Es importante entender quiénes hacen parte, el nivel de compromiso, eso lo hacemos en planeación, qué compromiso tienen, qué responsabilidades tienen cada cual, y también aquí en ejecución es entender cómo me voy a comunicar con esas partes interesadas. Puede ser que en el proyecto esté un miembro de la junta directiva con el cual voy a hablar una vez al mes, y voy a hablar un correo electrónico o una llamada, o simplemente lo vamos a encontrar en una junta directiva una vez al mes, porque una vez al mes viene, no sé, cosas así, como otras dinámicas pues también que se puedan dar. Pero todo esto ¿para qué? Para que haya una calidad en el proyecto, entonces saber qué tipo de información, cómo se maneje, cómo se administre, cómo se almacene esa información, muy importante todo eso. Y el cierre, clave, saber que se acabó el proyecto, ¿sí? Y debe haber un acta de cierre de todos, pero no solamente el acta, para ir a cobrar, no. El acta es para hacer la retroalimentación, para confirmar que todos los procesos se cumplieron, que los que no se cumplieron, identificar el por qué no se hizo, hacer la retroalimentación de lo que se ganó, de lo que se puede hacer, de cómo podemos mejorar un proceso,
pero finalmente todo eso va a quedar documentado y se va a convertir en un activo de la empresa, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, todas esas capacidades quedan ahí instaladas. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? O sea, con todos esos insumos, obviamente, y la metodología aplicada de Project Management, que como les decía, lo que nosotros vamos a hacer con ustedes es una formación y luego una consultoría, pues le vamos a aplicar inteligencia artificial. Lo que queremos es que ustedes lo vayan aplicando. Entonces traigan un proyecto, cada cual obviamente no lo tiene que compartir o que quiera compartir pues como quieran, pero traen su proyecto y ustedes lo van alimentando con la metodología y nosotros le apoyamos con inteligencia artificial. ¿Y de qué manera lo hacemos? Vamos a mostrar un caso eh, de estudio que lo va a presentar José Fernando Sánchez, que es el experto quien maneja el tema de inteligencia artificial. José, ahí estamos viendo la pantalla, ponerla en presentación. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Hola José. Bueno, y en este caso queremos ir un poco, entrar más en materia ir Ponla como en a... modo presentación, José. Vale, Listo, ya ahora sí. listo. Bueno, les voy a hablar de Nova Gestión Digital SAS. Esta es una empresa que es ficticia, obviamente, para este caso, pero tiene un problema que muchas empresas colombianas desean, que es que creció, pero sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, esa experiencia del cliente la han manejado en los últimos 10 años vía WhatsApp, vía correo electrónico, y a partir del año anterior se dieron cuenta de que empezó a colapsar porque pues prestan un servicio excelente, B2B, un servicio a empresas, y esa demanda creció, que es un problema buenísimo que todas las empresas deberían tener, los llevó a pensar, a buscar una solución, ¿sí? Y básicamente la gerencia hizo un análisis y dijo, bueno, no nos dan los costos para contratar más personas, tenemos que mejorar el tiempo de respuesta, ojalá en tiempo real, ¿sí? Y pues se llegó a la conclusión de que se tenía que hacer el proceso con esta metodología, y que el proyecto inicialmente que se pensó era lanzar un servicio digital con inteligencia artificial para automatizar la atención inicial y precalificar prospectos, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a mirar es un poquito ya como muy a la manera instrumental a lo que hay que hacer en este proceso. Entonces, hay una idea, ¿sí? Pero no se sabe muchas veces por dónde empezar. Tenemos la idea, pero no sabemos por dónde empezar. Y como dicen por ahí, el elefante hay que empezárselo a comer por partecitas porque no se sabe por dónde empezar, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial es un habilitador que nos puede servir para acompañarnos en este proceso sin reemplazar el liderazgo de los seres humanos y sin reemplazar el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, se busca avanzar en este manejo de información, también un manejo relacional, lo que ahorita decíamos de que una reunión de 8 horas y al final, como cada persona es un mundo aparte, cada persona entiende las cosas diferentes. Te sirve también para todo ese tema de la validación de la información y de la comunicación. Pero entonces vamos a empezar paso a paso, lo que nos permite esta inteligencia artificial como habilitadora del proceso, ¿les parece? Bueno, y aquí en iniciación, pues, bueno, básicamente acá es tomar la decisión de cuál es el proyecto, ¿sí? Y digamos que el producto de esta fase es algo que se llama el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Es básicamente una declaración de la gerencia de que se va a llevar a cabo este proyecto. Digamos que de la gerencia, porque en la empresa es donde se toman decisiones y que va a liderar este proyecto, ¿sí? Entonces se define un alcance. Y este alcance se define a través de las 5W, ¿sí? Entonces, ¿quién?
¿sí? Y en este proceso de iniciación se le hace pregunta a diferentes partes interesadas. También se habla como con los actores internos, con el cliente interno, y acá pues se acopia una cantidad de información donde nos podemos dar cuenta de que el problema que se había pensado inicialmente no es el que realmente tiene una gran influencia, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a actuar? Y analizar el costo de no hacer nada, ¿sí? ¿Cuánto nos costaría quedarnos en la situación que tenemos actualmente? ¿Cuánto nos costaría seguir atendiendo a los clientes vía WhatsApp o vía correo electrónico? ¿Sí? ¿Cuánto nos costaría ese deterioro de la experiencia del cliente? ¿Sí? ¿Por qué? Evaluar el impacto potencial. ¿Qué podríamos lograr si implementamos una solución como esta? ¿Sí? ¿El qué? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, validar problemas reales, ¿sí? Y la inteligencia artificial toma todo esto. Hay una metodología que nosotros hemos trabajado donde toma las entrevistas, donde toma la información que hay en la nube, toma la información académica y nos ayuda a responder estas preguntas. Finalmente se definen unos objetivos. Por ejemplo, en este caso sería reducir los tiempos de respuesta en un 70%, ya después del procesamiento de esta información a través de la inteligencia artificial, y aumentar la conversión en un 20%. O sea, cuando hablamos de conversión estamos hablando en algo que nos interesa a todos los empresarios, que es hacer venta, ¿sí? Pero las ventas es, digamos, que el culmen de una experiencia del cliente que termina con un intercambio comercial, pero que ese intercambio comercial muchas veces también se da porque hay una recomendación, ¿sí? Entonces, abajo dice preguntar antes de iniciar. Y realmente, como decíamos ahorita, el acta de constitución en esta fase de iniciación es es el documento, es el producto que surge de toda esta información, ¿sí? No es algo que sale de la nada, sale de mucha análisis de información, de muchos datos que se convierten en información para tomar decisiones. Luego de allí nos pasamos a planeación. Y básicamente acá pues es pasar del acta de constitución y convertirlo en un proyecto o convertirlo en un plan, ¿sí? Entonces, digamos que un proyecto permite que podamos ser efectivos, que podamos ser productivos y sobre todo eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo a qué nos puede ayudar a hacer la inteligencia artificial? A descomponer objetivos en tareas, estimar tiempos realistas, dependencias ocultas, anticipar riesgos con los datos, y algo muy importante, que eso sumado nos da un resultado totalmente exponencial, que es básicamente esa gestión con el talento humano, ¿sí? Entonces, digamos que la estrategia de la empresa la estrategia empresarial es el norte que quiere tomar la organización, y es algo que suma, pero el talento humano es el gran multiplicador. Entonces, lo hemos trabajado en procesos de cambio, o en procesos de transformación digital, donde la cosa no es, digamos, solamente conseguir una herramienta y ponerla a funcionar, ¿no? Entonces, la gente tiene que participar en el proceso, y la inteligencia artificial, como ya lo decíamos, es un gran habilitador para poder lograr estos objetivos, ¿sí? Entonces, acá lo que es el acta de constitución se vuelve en un proyecto. En un proyecto donde, al cerrar esta fase, el equipo sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo tomar decisiones, ¿sí? Entonces hay una hoja de ruta, hay también, eso es también un tema presupuestal,
y a unos indicadores y a unos resultados esperados, que no son solamente los dos que vimos en la fase anterior, sino unos, digamos que unas metas volantes o unos hitos que se tienen que cumplir para poder lograr el resultado esperado. Y bueno, ya aquí nos vamos a la ejecución y básicamente es transformar planes en resultados tangibles. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué si los equipos de fútbol todos los días están entrenando, por qué no se entienden en el momento del partido, no están cohesionados? Bueno, todo este tipo de cosas. Y es básicamente porque todo eso en el día a día hay que tener una metodología que permita hacerle seguimiento y no solamente el seguimiento, sino recibir también feedback o recibir retroalimentación, ¿sí? Manejar la información, pero información que sea relevante, no solamente datos, sino información que sea relevante y también apoyar el tema del control de la calidad, ¿no? Entonces, el tema de las prioridades también, y eso ya en la fase anterior de planeación, pues ya ha quedado claro, obviamente como los proyectos y en la ejecución principalmente son totalmente dinámicos, también allí ayuda la inteligencia artificial a todas esas desviaciones que van apareciendo por el camino y que hacen de que pues obviamente algo tan dinámico en un entorno totalmente cambiante permita que se pueda enfocar, detectar y corregir, ¿sí? Entonces, finalmente acá, lo que hay que lograr ya es la implementación del asistente con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ya digamos que acá ya tenemos que hacer esa implementación, ¿sí? La ejecución culmina con un asistente funcional validado por los usuarios y alineado con los objetivos del negocio, básicamente. Y el cierre muchas veces no se tiene en cuenta, pero la realidad es que los proyectos son esfuerzos temporales que siempre tienen una terminación, un cierre. Y ese cierre y esa terminación se da porque se ha cumplido el objetivo o porque cambió el objetivo o básicamente hubo un cambio en los beneficiarios y en la expectativa que se tenía del proyecto. Entonces, aquí básicamente el cierre es validar formalmente que todos los entregables que fueron completados y cuando los objetivos del negocio fueron los entregables o las metas volantes que se establecieron para cumplir con el objetivo del negocio, ¿sí? El cierre se valida formalmente, que todos los integrales fueron completados y aceptados. Entonces, con la inteligencia artificial podemos verificar entregables, documentar el impacto, comparar objetivos versus resultados y capturar. Esta es importantísima, lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, certificar resultados y mejorar. Esto, pues digamos, todo lo podemos hacer, ¿sí? Entonces acá no hay que tener acceso a un software de proyectos muy sofisticado, pero aquí el verdadero valor agregado está en el acompañamiento. Nosotros los vamos a ir acompañando paso a paso. Una de las cosas muy difíciles que van en el inicio es identificar el verdadero proyecto, porque muchas veces pensamos de que la problemática es una y al estar en ese proceso de capturar información de las partes interesadas, de nuestro cliente interno y también de las tendencias que hoy en día se le pueden hacer un seguimiento en tiempo real en la nube y con la ayuda de inteligencia artificial, pues nos damos cuenta de que el proyecto es otro o que al menos la implementación que nosotros habíamos pensado es totalmente diferente en la realidad, ¿sí? O puede tener un mayor impacto, alguna desviación de eso que habíamos pensado inicialmente. Entonces, esa es la invitación. Podemos sacar como conclusiones de que la inteligencia artificial no es el proyecto, es un habilitador del proyecto, ¿sí?
es una metodología que con la que si se tiene la estructura y si se aplica la inteligencia artificial se puede potenciar de una manera exponencial. O sea, estamos en un momento donde lo que estamos haciendo cosas que eran impensables hace 3 o 4 años. Los proyectos con inteligencia artificial deben gestionarse como un proyecto de negocio, no es simplemente algo que por novedad, por moda se implementa. Y esto llegó para quedarse definitivamente. Y la inteligencia artificial aporta más valor en la forma de tomar decisiones que en la ejecución técnica. Y por último, se va bien, es tan importante como iniciar bien, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Nosotros estamos para apoyarlos en esos proyectos, en cumplir con estas 4 fases. Y bueno, esa es la invitación que dejamos para hoy, José. Dale, muchas gracias, José. Yo paso a compartir. Vale. Por favor, deja de compartir. Mm, Y para allí está. Ya, creo que ya dejaste de compartir, ¿cierto? Bueno, sí, ya. Entonces, vamos al cierre. Eh, Decirles que, pues esto es repito, ¿no? Es una formación y es una consultoría, porque vamos a formarlos con la metodología como tal, les la vamos a enseñar, o sea, va a quedar esas capacidades instaladas en la empresa. Eso quiere decir que el siguiente proyecto lo pueden hacer ustedes. Obviamente, si nos quieren contratar, pues bienvenidos, pero quedan las competencias instaladas en cada una de las empresas. También es muy importante decirles que la fase 4, que es la de cierre, pues la harán ustedes, ¿no? Porque puede ser un proyecto a 3 meses, a 6 meses, a un año, no sé. Obviamente, pues nosotros le damos toda la capacitación para que en el momento que la vayan a hacer, pues la puedan hacer de la mejor manera. ¿Cuándo iniciamos? El próximo martes 10, de 8 a 10, o sea, son 4 fases, por cada fase en 2 horas nosotros le entregamos la capacitación, nosotros le vamos a dar un cuaderno de trabajo, en donde ustedes van a ir alimentando ese cuaderno de trabajo para su proyecto, y obviamente les vamos dando esa formación en cada una de las fases. Entonces, el martes 10 vamos a hacer iniciación, el miércoles 11 vamos a hacer planeación, el miércoles 17 haremos ejecución, y el miércoles 18 haremos cierre, ¿sí? Y ustedes tendrán toda la información que ustedes necesitan para poder ejecutar cada una de las fases. Terminado esto, agendamos con ustedes una consultoría de 1 hora, hora y media máximo, en donde le hacemos una entrega del proyecto, porque nosotros con los insumos que ustedes dan, aplicando inteligencia artificial, vamos a terminar el proyecto, vamos a sugerirles el proyecto. Y aquí, ¿qué van a encontrar? Aquí es muy importante, por ejemplo, los objetivos más específicos, más claros, más alcanzables, con un soporte técnico mucho más eh, validado, mucho más pues, con fuentes de información mucho más fundamentado, ¿sí? Un ejemplo, que vamos a crecer el 20%. ¿Por qué el 20%? Va a estar fundamentado el 20%, que vamos a exportar a Perú. ¿Por qué a Perú? Porque Perú tiene en ese sector esto y aquello. O vamos a trabajar Estados Unidos vía República Dominicana. ¿Por qué? Porque es que tenemos acceso a través del Tratado de Libre Comercio y tenemos estos beneficios estructurales, lo que sea. O sea, todo eso lo vamos a hacer inteligencia artificial y se lo vamos a entregar a ustedes posteriormente, una semana después de que terminemos esta fase de, de asesoría, ¿sí? de formación. Entonces, esto va a ser martes 10, miércoles 11, martes 17, miércoles 18 de la mañana. Y este acompañamiento tiene un valor de 1.000.000 de pesos más IVA. Eso es lo que vamos a hacer aquí. De la idea al resultado,
Y eso es lo que hacemos. Hacemos para ustedes. Entonces, esperamos que pues esto les genere una buena expectativa, un buen acompañamiento y pues conviertan esos proyectos en activos para su empresa. Bueno, yo creo que con esto nos rindió la charla. La hicimos un poquito más rápido y bueno, si tienen inquietudes, dudas al respecto, con mucho gusto podemos resolver a Carlos Oviedo, a Zaida, a la flaca Yasmín. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Sí, si van a comentar algo, tienen que levantar la manito y tienen que solicitar que les quite que les habilite el micrófono. Si tienen alguna inquietud, quieren saber algo más al respecto. Realmente, mire, es un programa muy interesante porque les va a generar unas capacidades a ustedes para hacer un proyecto. A veces, de pronto lo pueden estar viendo muy complejo, como, no, eso es para empresas grandotas. No, mire, eso es tanto para una corporación gigante como para una chiquitica. Lo interesante de eso es que ustedes con esta información, ustedes con este conocimiento, ustedes van a poder hacer todos sus proyectos. Por gigante que sea, por pequeño que sea, ustedes van a hacer, porque mire, les pongo un ejemplo que nos colocaban en la especialización, que es la implementación de tablets para la toma de pedidos en una cadena de restaurantes. Uno dice, pues, casi que conéctelas, cárguelas y tome pedidos. Bueno, pues resulta que eh, eso tiene, ya le contesto a la placa, eso tiene unas implicaciones gigantes. O sea, uno cree que no, o sea, tomar los pedidos en las tablets tiene una implicación en el post, o sea, cómo voy yo a cobrar en mi sistema, cómo voy a mandar las órdenes a cocina, entonces cómo me va a atender los cocineros esa información, cómo los meseros pues, adoptan ese conocimiento de algo supremamente clave. Resulta que al hacer todo el estudio de las tablets se dieron cuenta que la rotación de los clientes cambiaba, se incrementaba. Eso quiere decir que los clientes se sentaban menos tiempo en en el restaurante, pues había una mayor rotación, porque los restaurantes eran pequeños y en la hora del almuerzo pues llegaban tantas mesas, pero no podían subir más de mesas porque no había espacio. Entonces con las tablets podían hacer pedidos más rápidos, regalos y incrementar la rotación. ¿Y con eso qué incrementaban? Pues las ventas. Pero para hacer eso, entonces había que ir al inventario, o sea, tener más inventario, qué inventario podían tener, cuál podían atender. Y ahí tienen que ver los cocineros, tienen que ver los meseros, tiene que ver la gerencia, tiene que ver el software con el cual ustedes están cobrando. O sea, una cantidad de variables que uno diría, no, pues es tan simple, tomo el pedido, antes lo hacía a mano, pues el ticket lo hace digital. Bueno, eso tiene que ver. La, las tablets, el proveedor, quién era el proveedor, qué garantías le da el proveedor, cuáles eran las sugerencias, las recomendaciones del proveedor, cómo coger esa tecnología y colocarla, o sea, cuánto necesitaban cargar, eso no era simplemente cargarla, de cargar la tablet y ya. Entonces, son muchas variables que suceden y en eso las partes interesadas usted encuentra resistencia, que es otro tema bastante interesante que hay que tener en cuenta ahí. Bueno, José levantó la mano, pero voy a contestarle a la flaca, que está en este momento en Charlotte y nos pregunta el precio, 1 millón de pesos masiva, o sea, más el 19%, como está en Estados Unidos, te cuento, es 1 millón de pesos masiva. Bueno, en Estados Unidos se puede cobrar 1 millón de pesos y se hace una factura pro forma, no tienes que pagar el IVA. Se puede aplicar un modelo de negocio que tengo en mente o ya existente. Buenísima esa pregunta. Al que tienes en mente, no pasa nada. Si tienes, mejor todavía, porque al tenerlo en mente, lo vamos aterrizando en el papel. Le pongo el caso de de la campaña política. La campaña política fue todo en mente. O sea, la campaña política empezaba el 8 de enero, ahorita, y el 20, póngale, no sé,
19, 20 de diciembre me piden que colabore. Le dije, listo, vamos a colaborar, empezamos a conocer el equipo, una reunión para conocer el equipo que teníamos, listo, ¿qué hacemos? Y empezamos a recibir documentos e información y trabajamos el 26 viernes, se acuerda que el 24 era el miércoles, obviamente ese día no íbamos a trabajar, ni el 25, el 26 viernes trabajamos, recibimos información, el siguiente viernes que era el 2 de enero, igualmente trabajamos, y con todos esos datos y un día, por ahí, un sábado, un domingo, que nos hacía falta días, trabajamos y sacamos una información con la cual construimos una estrategia, ¿sí? Ahora, que la ejecución se fue para otro lado, eso ya es otro tema. Pero eso todo está en la mente de alguien. Oiga, tengo esto, tengo que hacer y tengo que salir el 8 de enero. Y tengo estas condiciones. O sea, yo soy, tengo este perfil y ¿qué hago? Y así salimos y presentamos una propuesta. Entonces, claro, lo que tengas en mente puede sacarse adelante. José, adelante. Bueno, y también es una gran oportunidad tener proyectos gestionados al interior de la empresa para obtener recursos, ¿no? Eh, hay diversas fuentes, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que apoyan proyectos y también intraemprendimientos, porque no es solamente emprender nuevas cosas, sino iniciativas que surjan dentro de las empresas. De eso hay mucho más de lo que nosotros creemos y que normalmente no accedemos a mucha información, pero también es otro de los elementos fundamentales dentro de esta propuesta. Bueno, sí, yo realmente digamos que el mejor mensaje que les puedo dejar es que estos son capacidades instaladas para la entidad que ustedes tengan, empresa, para la empresa que va a iniciar con todo el tema de confecciones, para la institución educativa. Bueno, no conozco otros dos negocios, tres negocios que hay acá, pero para cada negocio que ustedes tengan, eso es fundamental, vital. Eh, para ejemplo, esta empresa que les comentaba de esa clínica de estética, un servicio tan simple como el de, venga, automaticemos la, la secretaria. Bien, es un proyecto valiosísimo que si se ejecuta con esta metodología, vuelvo e insisto, lo he dicho ya varias veces, pero vuelvo e insisto, se vuelve un activo de la empresa, o sea, se vuelve una capacidad instalada, un activo de la empresa que cuando usted se compara con otro producto similar, pues van a mirar y van a decir, oiga, es que este tiene esta capacidad y nosotros no la tenemos, y eso les va a dar muchísimo valor. Así que bueno, empezamos la otra semana, esperemos que se vinculen, no sé si tengan otra preguntita por ahí. Va a quedar la grabación, cualquier cosa que quieran ver, pues con mucho gusto, si quieren compartírselo a alguien, pues mejor todavía. Y pues bienvenidos pues a que podamos hacer este trabajo para sus empresas. Lo que les digo, hoy por hoy, en el mundo corporativo de los Estados Unidos, casi en todos los sectores, y ustedes lo pueden verificar. Miren, por ejemplo, los empleos y project management, o sea, piden en todos los sectores económicos, y hay sectores que están muy, muy dinamizados con esta metodología, con esta tecnología, que es el Project Management, que es el tema, empezó con tecnología, ahorita está con construcción, ahorita ya está pasando ya no empieza en otros sectores, sobre todo en desarrollo de negocios, eh, Project Management en todo, en el sector de la salud, para unas clínicas, quién maneja el Project Management de una cosa a la otra. ¿Por qué? Porque te sirve para documentar y para lo que explicamos ahora, ¿no? Para tener toda la información, poderla trabajar, encontrar, mejorar, bueno, una cantidad de cosas bastante valiosas. Bueno, creo que no hay preguntas, así que muchísimas gracias a todos por atender este webinar. Queda grabado, vamos a mandarle el link y bueno, bienvenidos. Saludos.